Shalom. Shalom, mis queridos hermanos, una semanita más con ustedes. Aquí estamos con otra edición de la Haftarah semanal. Y estamos en la Haftarah 14, que es Vairá, que cubre Shemot. Vamos aquí, y la Shemot 6, versículo 2 hasta el 9:35. Y la Haftarah es de Yehezkel, o Ezequiel 28, del versículo 25 hasta el 29 al 21, y ahí se coló el 20-26 para no se confunden con eso. Y Vairá significa y me mostré, y este es el momento donde Hashem se manifiesta a Moshe. Y vamos a ir rapidito sobre el resumen de la parasha para ubicarnos. Pero primero entonces vamos a hacer una cosita aquí, a cambiar de slide. Y hey, tenemos las lecturas sugeridas del Brit Hadashah para la Parashá Vairá, que es Romanos 9, del 14 al 17, y en 2 de Corintios 6, del 14 al 7:1. So, tienen bastante paralela ahí. ¿Okay? Y para continuar rapidito, porque tenemos bastante información, vamos entonces a ir a la bendición de la bendita, del estudio de la bendita doctora, y dice así. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas involucrarnos en las palabras de la Torá. Que las palabras de tu Torá sean agradables en nuestras bocas y las bocas de tu pueblo, la casa de Israel, y a nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes, y los vástagos de tu pueblo, la casa de Israel. Seamos todos conocedores de tu nombre y de tu Torá por amor a él. Bendito eres tú, Adonai, que enseña la Torá a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos entregó su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Baruch Hashem. Aquí pues entonces vamos a hacer una cosa. Hice una cosita y es para ustedes. ¿Ok? Para eso, para que no tengan excusas de no leer la Haftarah. Y les presento el código QR para que así lo puedan escuchar en audio. ¿Ok? Si no pueden leerla, pues entonces convertir el texto a audio, y entonces pueden escucharlo mientras están guiando, lo que haciendo cualquier cosita. ¿Ok? Entonces aquí los dejo para que lo escaneen, y recomiendo que escuchen primero la Haftarah. ¿Ok? Para que así puedan entonces verlo. Aquí está Janet, que está probando el código QR, y ok, so está trabajando, está sonando, no es la voz mía, pero es una voz sintética que pueden entonces utilizar. Entonces, vamos entonces a ir a un resumen de la parashá. ¿Okay? Y es lo siguiente. ¿Okay? Vamos a ir aquí. Este pasaje narra la continuación del llamado de Elohim a Moisés o Moshe para liberar a Israel de Egipto, y la serie de plagas que Elohim envía para convencer al faraón. Cada plaga no solo fue un castigo físico, sino también un ataque directo a los dioses y símbolos del poder de Egipto, demostrando que Elohim de Israel es el único soberano verdadero. Además, las plagas mostraron la justicia de Elohim y su protección especial sobre Israel. Básicamente, eso en 25 palabras o menos es lo que cubre la parashá. ¿Okay? Vamos a ir sección por sección de la parashá. Éxodo 6, del 2 al 13. Elohim se revela a Moisés como el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, reafirmando su promesa de liberar a Israel. Moshe recibe instrucciones para hablar al pueblo y al faraón
aunque el pueblo aún no cree debido a la dureza de su esclavitud. Éxodo 7 del 1 al 13, Elohim da a Moche y Aarón autoridad para realizar señales y milagros. La primera plaga convierte el agua del Nilo en sangre, mostrando el poder de Elohim sobre la naturaleza y los dioses egipcios. Shemot 7, 14, 9 al 39, 35. Se suceden las plagas, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo y langosta. Cada plaga es un juicio contra los dioses egipcios y una demostración del poder de Elohim. El faraón se endurece repetidamente, negándose a liberar a Israel. Okay. Y aquí entonces, vemos que el casquiduro de Faraón, pues entonces no, Elohim le estaba dando varias oportunidades para él virar su forma de pensar y para que se arrepiente y reconocer a Elohim, que lo hizo más tarde, reconoció a Elohim, pero la cuestión es que él, como él se crió creyendo que era un Dios, pues entonces eso es interesante porque algunas veces cuando uno está programado o indoctrinado para pensar de una forma, pues entonces para salir de esa manera de pensar es bien difícil. Eso lo vemos cuando aprendemos a, a los detalles de la Torah y las escrituras, pues entonces, y nos confronta con unas realidades que son en contra de lo que hemos aprendido, pues entonces qué difícil es nosotros acoplarnos a esa realidad nueva por lo que hemos estudiado y conocido, así echando para lado lo que antes sabíamos. Y se ve esa pelea durante una vida completa. ¿Okay? Entonces vamos a seguir aquí. Vamos a ir a un resumen de la Haftarah y, para entonces ver cómo es que se acopla la Haftarah con la Parashá. Pero también hice un resumen o una explicación de dos sitios que menciona la Haftarah. ¿Okay? Y vemos esto aquí. Vamos a ver el contexto general. Los capítulos contienen profecías de juicio y restauración relacionadas con las naciones vecinas de Israel, especialmente Tiro y Sidón, y la promesa de restauración para Israel. Pero tenemos que saber dónde es y qué es Tiro y Sidón en el libro de Ezequiel, ¿ok? Para entonces entender bien lo que Elohim nos quiere decir a través de los profetas. En el contexto histórico y geográfico, Tiro y Sidón eran ciudades fenicias, situadas en la costa del Mediterráneo, en la región que hoy corresponde al Líbano. ¿Okay? Ambas ciudades eran centros comerciales marítimos de gran importancia, con una economía basada en el comercio, la navegación y la manufactura de productos como el famoso tinte púrpura, que eso se utilizaba en todo el antiguo Medio Oriente. Y ese color era de realeza. ¿Okay? Tiro, en particular, era una ciudad fortificada y rica, con influencia política y militar en la región. Tenemos ahí, entonces, el contexto histórico y geográfico. ¿Okay? El segundo significado simbólico en Ezequiel, o Yayesquiel. En el libro de Ezequiel, Tiro y Sidón representan no solo ciudades físicas, sino también símbolos del orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia humana frente a Elohim. Estas ciudades son vistas como opresoras y enemigas de Israel, que se benefician de la esclavitud y la injusticia. La profecía contra Tiro en Ezequiel 28 incluye una lamentación que puede interpretarse también como una referencia simbólica
a un poder espiritual maligno detrás del rey de Tiro, a veces asociado con Satanás en la interpretación teológica. Eso está interesante. Seguimos entonces, el tercer punto, el juicio divino contra Tiro y Sidón. Elohim anuncia a través de Ezequiel que estas ciudades serán juzgadas por su orgullo y por su papel en la opresión de Israel. El juicio incluye la destrucción, la humillación y la pérdida de poder y riquezas. La caída de Tiro y Sidón sirve como advertencia para todas las naciones sobre la soberanía de Elohim y la justicia divina. Ok, eso es la cuarta. La aplicación teológica y espiritual. Tiro y Sidón simbolizan cualquier sistema o poder que se oponga a Elohim y a su pueblo. Las profecías nos llaman a reconocer que ningún poder humano o espiritual está por encima de Elohim. También nos invita a reflexionar sobre la humildad, la justicia y la dependencia de Elohim en nuestras vidas. Y esto es bien importante porque la cuestión es que, fíjate, que cualquier sistema o poder que se oponga a Elohim y a su pueblo, que entonces hay varios poderes hoy día en la cual van en contra de Elohim y su pueblo. Y no es tirándole a ninguna nación o concepto inventado por el hombre, pero hay religiones, hay conceptos políticos, ¿okay? Que van en contra de Elohim y su pueblo. ¿Okay? El antisemitismo es una de las cosas que va en contra del pueblo de Elohim, simplemente porque no hay razón, porque dicen, ay, porque son malos. No, eso no hay una razón. No todo el pueblo. Sí, no estoy diciendo que todo el mundo en Israel es bueno. Hay sus personas malas, pero no podemos hacer un estereotipo de una nación basada en unas cuantas personas. ¿Okay? Y el antisemitismo se va en esa dirección. Exacto. ¿Okay? Y entonces el pueblo de Israel ha pagado duramente con vidas, millones de vidas, por esa mentalidad corrupta del antisemitismo. ¿Okay? Y tenemos que estar bien claros en eso. ¿Okay? Ahora vamos a ir a un resumen de la Haftarah y vamos a ver los diferentes versículos, diferentes secciones de la Haftarah para entonces determinar cómo todo esto se amarra. ¿Okay? Pues entonces tenemos que Ezequiel 28, del 25 al 26. En el 25, Elohim promete reunir a Israel de entre las naciones y establecerlos en su tierra, la tierra que le prometió a Abraham, mostrando su fidelidad a la alianza que hizo con Abraham. ¿Okay? El versículo 26, pues Israel vivirá seguro, sin temor a enemigos, y Elohim será su santuario, indicando protección divina y presencia. Entonces, fíjate, Elohim está reforzando esa promesa que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿ok? Lo hizo con Moshe, ¿ok? Moshe profetizó lo que iba a suceder. Estamos viendo la profecía de Moshe siendo cumplida en todo esto lo que le está sucediendo a Israel a través de los profetas, ¿ok? Seguimos. Ezequiel 29, del 1 al 16. Juicio contra Egipto o Misraim. Representado como un gran dragón en el río Nilo. Fíjate lo que está haciendo. Está trayendo algo que ellos conocen, que es la opresión y todo lo que pasaron en Egipto a una situación actual del tiempo de Ezequiel. Elohim anuncia la humillación de Egipto, la destrucción de su orgullo y la reducción a una tierra desolada. Se enfatiza que Egipto será castigado por su arrogancia y por oprimir a Israel. Interesante que también representa a Egipto como un dragón. Ahí hay algo bien importante. Ahí hay algo bien importante. Entonces,
vamos a seguir aquí con Yehezquiel 29 del 17 al 21. Después del juicio, Elohim promete restaurar a Egipto. Interesante. Exacto. Restaurar a Egipto. Pero solo para que reconozca que Él es el Señor, que acepten Ajá. a Elohim como el Dios soberano, Exacto. el único y poderoso Elohim. ¿Okay? Egipto será humillado y reducido, pero no destruido completamente, sirviendo como una lección para todas las naciones. Oh, eso está heavy. ¿Okay? Entonces, si vamos antes de la explicación detallada, hay algo interesante en la parashá, ¿okay? Que quería traer la correlación hoy, y es algo bien chistoso. ¿Okay? Y yo lo traje a Catedral de la Fe precisamente cuando hablé sobre esta parasha hacen como yo diría como unos 9 años atrás. ¿Okay? 9 años atrás. ¿Okay? Y es que cuando Elohim le dice a Moshe, vete al río Nilo y habla con Faraón. ¿Okay? No era una coincidencia, esto es medio chistoso. Fue que Faro iba al río Nilo para defecar, para hacer sus necesidades humanas. Pero lo hacía escondido porque como el pueblo creía que era un dios, ¿okay? Pues entonces no podían ver al Dios hacer cosas humanas. Pues entonces se escondía. Pero entonces Moshe, sabiendo eso, porque Moshe vivió en el palacio, exacto, sabía la rutina del faraón, pues entonces sabía que eso iba a suceder. Y fue a Faraón en el momento donde estaba defecando. Ahora, esto el Talmud es que habla de esto en particular, ¿okay? No lo dice en las escrituras, pero viendo lo que el Talmud dice, pues entonces vemos que literalmente Moshe lo cogió con los canzones abajo. Exacto. ¿Okay? Y no había escapatoria porque estaba en su momento más vulnerable. Exacto. Porque fíjate cómo es la cosa. Hasta los animales, si ustedes tienen un perrito, ¿ok? Buscan hacer sus necesidades cuando se sienten seguros de dónde lo están haciendo. Exacto. Y entonces se sienten seguros con su amo al lado. Pues entonces, ustedes van a ver que van a estar mirando por todos lados. Y miran a uno con una carita. Sí, protégeme por favor, porque estoy en mi momento vulnerable. Ajá. ¿Ok? Pues entonces en ese momento Faro estaba bastante vulnerable porque no tenía los canzones puestos. ¿Ok? Quería hacer esa salvedad porque es un detalle bien interesante. Ajá. Entonces vi esta semana un dibujo, una gráfica, donde tenían a Faraón dentro de unos arbustos, ¿verdad? Sentado en una roca que era, tú sabes, el inodoro, ¿okay? Y con un rollo de papel sanitario. Entonces, mirando se sabe quién, Moshe, pero con esa cara de sorpresa. ¿Okay? Es una salvedad para que así vean que también, tú sabes, la Torah no dice todos los detalles y hay que entonces recurrir a información externa para entonces entender bien, quizás un poquito más, los sucesos que han transcurrido dentro del relato. ¿Okay? Pues dicho eso, pues podemos seguir. Quería solamente compartir eso con ustedes. Y vamos a una explicación ahora detallada de Yehezquiel. ¿Okay? Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Explicación detallada de Ezequiel 28, 25 al 29 y 21. Este pasaje muestra la justicia y soberanía de Elohim sobre las naciones. Israel, aunque exiliado, será restaurado y protegido. Egipto, símbolo de poder opresor, será castigado por su arrogancia y opresión,
pero no destruido completamente, para que reconozca la autoridad de Elohim. La metáfora del dragón en el río enfatiza la fuerza y la amenaza que representa Egipto, pero también su vulnerabilidad ante Elohim. Baruch Hashem. Entonces, como vimos lo vulnerable que es Egipto con Moshe y las 10 plagas. La última viene siendo la muerte de los primogénitos. ¿Okay? Entonces, si vamos a un análisis temático, ¿okay? Aquí nos está diciendo cuáles son los diferentes temas que pueden estar surgiendo de esta lectura, pues entonces vemos lo siguiente. La soberanía de Elohim sobre las naciones. Es bien importante. Eso lo podemos ver en Apocalipsis también. Sí. Para los que quieren aventurar a ese libro que es bien simbólico, tiene muchas metáforas, pero es bien claro. ¿Okay? Es interesante. Voy a poner la cámara de nosotros un momentito. Antes de la semana pasada, More Walker nos enseñó de que nuestra identidad está dentro de los relatos de Apocalipsis, especialmente en el versículo 14, capítulo 14, versículo 12, donde habla de lo que siguen los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Exacto, eso somos nosotros. ¿Ok? Seguimos la Torah, los mandamientos, y creemos en Yeshua. Es el testimonio de él. Ahora, no somos testigos oculares, pero por nuestras experiencias dentro de nuestra creencia, pues entonces sabemos sobre cualquier duda nosotros, ¿ok? Que Yeshua es el Mesías. Y creemos que fue resucitado por Elohim como para redimir los pecados del hombre. ¿Okay? Eso lo creemos completamente y seguimos los mandamientos. Eso es bien importante, tener claro. No tenemos una nomenclatura como hebrea. No tenemos un nombre como tal. No. Entonces la cuestión es que me encanta esa enseñanza que hizo More Walter, que no debemos preocuparnos por la nomenclatura que nos ponen a nosotros. Exacto. O el nombre. ¿Okay? El nombre no significa nada en cuestiones de quiénes somos, pero sí ese versículo, capítulo 12, 14, versículo 12 de Apocalipsis, nos define. Eso es bien importante. Entonces, nosotros estar claro de nuestra identidad dentro de nuestra creencia. ¿Okay? Y ese versículo en particular tiene mucho. ¿Okay? Vamos entonces aquí a hacer un cambio aquí. Entonces tenemos la justicia divina, castigo para los opresores y la restauración para los fieles. Esperanza y restauración, promesas de regreso y seguridad para Israel. ¿Okay? Humillación del orgullo. Egipto es humillado para mostrar que ningún poder es absoluto. Y la lección para las naciones, la restauración de Israel, de Misraim, sirve para que otras naciones reconozcan a Elohim. Okay, esos son varios temas que se pueden estar enseñando para así ustedes también puedan profundizar más en estos temas. Entonces, estos temas que surgen de la Haftará. Okay, seguimos con entonces los textos desafiantes. Ahora aquí hay unas cuantas cositas bien interesante, ¿okay? Que queremos presentarles y para que entiendan bien de dónde viene Elohim a través de su profeta. ¿Okay? Entonces vamos a seguir aquí. La imagen del dragón o monstruo acuático en el capítulo 29 del 3 al 4 puede ser difícil de interpretar literalmente, siendo una metáfora simbólica.
La imagen del dragón o monstruo acuático en Ezequiel 29 representa simbólicamente al faraón de Egipto como un gran cocodrilo o monstruo que habita en medio de los ríos, especialmente el Nilo. Este símbolo enfatiza el poder y la amenaza que Egipto representaba, ya que el cocodrilo era un depredador temido en el río Nilo, fuente de vida y riqueza para Egipto. La arrogancia y el orgullo del faraón, que se ve a sí mismo como invencible y dominante en su territorio. La vulnerabilidad ante el juicio de Dios, quien anuncia que este gran monstruo será humillado y castigado. En resumen, el dragón o monstruo acuático es una metáfora poderosa que describe la fuerza, el orgullo y la eventual caída del poder egipcio bajo el juicio divino. La aparente restauración de Egipto después del juicio puede parecer contradictoria con la severidad del castigo. La relación entre el juicio divino y la responsabilidad humana en la opresión y el pecado nacional. Baruch Hashem. So, fíjate, hay una cuanta cosita ahí que tenemos que tomar en consideración de lo que está hablando el texto. ¿Ok? Y fíjate, representa varias cosas. Y yo cuando estaba estudiando la Haftarah, me di cuenta que también se puede aplicar a muchas, otra vez dándole énfasis a los líderes. Cuando un líder es arrogante, cuando un líder humilla a su congregación o personas dentro de la congregación, es como un faraón. Sí. Sí, se puede ver así. Sí, y pensé en eso, donde, y he visto, vamos a ser claros, he visto líderes de congregaciones que hacen eso. Tenemos un pariente cercano que cuando entraba en la congregación, humillaba a la persona públicamente, ¿ok? Y porque se creen que por su posición tienen el derecho de humillar. Creen y oprimir. ¿Ok? Y un líder no humilla ni oprime. ¿Ok? Asegura que los que están debajo de él sobresalgan. Entonces, la cosa es que no pueden sobresalir a través del mecanismo de humillación y opresión. Exacto. Es imposible. Porque entonces, ¿qué es lo que, vamos a analizar eso. ¿Qué es lo primero? Si tú oprimes y humillas a una persona, ¿cuál va a ser la reacción dado una tarea? ¿Va a ser la tarea de mala gana? Ajá. La va a hacer mal, probablemente. Sí. Se siente incómodo. Exacto. Y un montón de cosas más que, ¿verdad? No vamos a mencionar ahora, pero sí. Cuando un líder humilla, la persona se siente mal. Sí. Entonces, la respuesta a eso es un mal trabajo y una mala actitud posiblemente. Si lo dices de buena manera, responsablemente y con mucho respeto hacia la persona, pues la persona se va a sentir que, mira, es verdad, lo hice mal, déjame entonces corregirlo. Sí. Porque yo quiero que mi líder se vea bien. Exacto. El problema de esto es que cuando estamos en estas posiciones y el líder se cree que es el cheche de la el cheche de la película, sí. y actúa de esa manera, no, la respuesta no es buena. Sí. Nunca va a ser buena porque la persona no se siente cómoda. Sí. Y entonces la actitud de la persona va a afectar el resto del grupo o del trabajo.
Sí, Es por eso que debemos hablar con respeto y con humillación, o el líder como ser una persona humilde y sí, con respeto. Entonces la persona que está recibiendo el mensaje dice, pues mira, qué bien. exacto, Porque esto se trata de un equipo en donde el líder se ve bien si el grupo sobresale. exacto, No es que él salga y el grupo se quede acá, no. Es que el líder es bueno cuando el grupo de él y sus personas se desarrollan y se pueden manejar también, pueden exacto, hacer sí, todo. Y exacto. entonces ahí que se luce, porque mira, el líder es un buen líder porque el equipo está sobresaliendo, está saliendo adelante, se están desarrollando otros líderes. Sí, sí, Y esa es la forma correcta de verlo. No solamente en las congregaciones, sino en los trabajos, en las escuelas y donde quiera que hagamos equipo. sí. Fíjate, en el ambiente militar, ¿ok? Un general se preocupa por el estado de ánimo de sus tropas, lo que se llama the morale Ujú. de sus tropas. Porque no es solamente literal y decir, mira, yo quiero que ustedes hagan esto, el ataque Exacto, va a ser de esta forma. No, si los soldados no compran completamente el plan del general, ¿ok? Y están de buen humor, aunque la situación es adversa, ¿ok? Pues entonces los resultados van a ser malos porque no tienen el entusiasmo y la dirección fuerte de su líder. Por exactamente. eso que en la antigüedad, antes de la batalla, el líder decía un discurso para entonces levantar El ánimo. el ánimo del ejército, para entonces así que estén enfocados en lo que tienen que hacer. Exacto. Y entonces, la efectividad, ahora estamos entrando en cuáles son los resultados. La efectividad del colectivo de ese ejército, pues entonces va a ser mayor. Claro, ¿Ok? Entonces, la ejecución de sus soldados va a ser lo que alza el liderazgo de esa persona, del líder. ¿Ok? So, las dos cosas van en mano a mano. ¿Ok? exacto. Entonces uno no puede ah, ah, meter las patas. No, porque lo que pasa es que confundimos que cuando se pone un líder, el líder piensa, yo soy ahora, yo soy el líder. Sí, Cuando en realidad, cuando tú pones un líder, es una persona que va a estar a cargo de un grupo y ese grupo tiene que hacer un trabajo sí, colectivo y lo tienen que hacer bien, porque si ellos lo hacen bien, el líder se ve bien. exacto, Si hacen errores o hacen las cosas mal, como dije ahorita, van a decir es un mal líder porque exacto. no veo que nadie está prosperando, que todos siguen igual, que todos están en un ánimo bajo y eso no es lo que quiere Elohim. Y eso lo vemos y lo hemos visto en iglesias, en sinagogas, En diferentes lugares. exacto, donde el resultado de el no ser un buen líder, pues entonces afecta La colectividad, la mentalidad de la colectividad. Sí, sí. Y empiezan los diferentes problemas. La, la, el chisme, el eh, eh, jara. exacto, eso ahí donde quería llegar. Es un vehículo en el cual echa la agua al florecimiento o el Florecimiento de florecimiento del lechonara, del mal hablar, el de comentar, el bochinche, de que es una de las 7 cosas que Elohim aborrece. aborrece. Ok, so es bien importante eso. Ok, pero entonces vemos que mucho de lo que ha sucedido al pueblo de Israel, ok, es por un pensar individual o por falta del líder. Ok, porque la cosa es que si el líder hubiese estado enfocado y alineado con Elohim, hubiese hecho un esfuerzo el líder para entonces que el pueblo no se desvíe. Ajá. ¿Ok? Y así
el exilio no hubiese sucedido. Pero Exacto. el exilio ha sucedido porque empezaron con la idolatría. Exacto, cosa que aborrece el Eterno. Exacto. Entonces el líder como que se desaparece, ¿ok? Del panorama. Exacto. Entonces uno no debe, si uno es un líder, no debe entonces trabajar para desaparecerse del panorama. Debe asegurarse que su congregación o las personas que están debajo de él estén trabajando efectivamente en una dirección. Y eso es Baruch Hashem, que eso es una cosa que se está enseñando en Y Catedral en de la Fe. continuidad Y la continuidad, exacto. del líder. Porque no queremos que suceda con lo que pasó con David, Shlomo y los hijos de Shlomo o Salomón. David empezó la obra, a Salomón empezó bien, pero entonces los hijos dañaron todo. Los hijos de Salomón. ¿Ves? La continuidad y la visión y la misión son absolutamente necesarios para que puedan. Para nosotros saber hacia dónde va. Exacto, exacto. Como grupo. Exacto. Right. Y eso es bien importante. So, vamos a seguir aquí con la. Esto está perfecto. Y ya podemos entender lo que Elohim quiere traer a través de las Haftarah, pero ¿cómo aplicamos esto entonces en nuestra vida? Que es la gran pregunta. Y como he dicho antes, si no la sabemos aplicar, ¿de qué nos sirve? Exacto. ¿Ok? Entonces, fíjate, la confianza en la soberanía de Elohim. Y esto es bien importante, ¿ok? Porque la confianza en la soberanía de Elohim refuerza nuestra fe. Exactamente. Si no tenemos confianza en la soberanía de Elohim, pues entonces pues entonces Elohim no tiene control. Exactamente. Y nuestra fe entonces se va, tú sabes, Se derrite. se derrite y desaparece. Exacto. ¿Ok? So, esto es bien importante. Nuestra fe en la soberanía de Elohim es bien, bien clave. Aunque enfrentamos adversidades, Elohim tiene control y un plan para restaurar. Y esto tiene que ser bien, bien claro. Exacto. Entonces, uno puede, déjame poner nuestra carita, uno puede llegar a unos niveles donde uno mismo piensa, ya, chica, ¿cómo yo voy a salir de aquí? Pero tenemos que tener la fe que Elohim te va a sacar de ahí. Y hemos visto esto una y otra vez. Lo que pasa es, y hemos visto, escuchado testimonios de los hermanos que esto ha sucedido, ¿okay? Donde los saca, donde hay restauración. Pero entonces nosotros, como somos medio casquiduros, de dura cerviz, pues entonces algunas veces caemos en la trampa de la duda. Exacto. ¿Okay? Y donde hay duda, pues entonces la fe no se puede fortalecer. ¿Okay? Así mismo. Cuando nos concentramos más en las circunstancias y no en Elohim, pues entonces empezamos a hundirnos. Como Pedro. Como Pedro. Exacto. Porque Pedro, mientras estaba viendo a Yeshua, Sí. mirándolo a los ojos, él iba bien. Exacto, cuando estaba caminando sobre agua, sí. Cuando él quitó la vista y miró al agua, dudó. Y el viento y todo eso, y revolú. Y ahí dudó y se hundió. Sí, sí. Bueno, se empezó a hundir. Y no es fácil. Yo lo sé que no es fácil. No. Hay momentos donde uno duda, pero uno tiene que entonces, ahí donde uno tiene que ajustarse los pantalones. Y hay situaciones tan y tan difíciles que uno humanamente no puede ver un buen resultado. Sí. Pero es ahí donde Él se glorifica. Es ahí donde Él da la libertad. Así es. Es ahí donde Él se manifiesta. Así es. Cuando nada ni nadie puede hacer nada, ahí es donde Él está. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos a seguir. Vamos a Sí. seguir aquí. La humanidad entre Elohim. ¿Okay? La humildad que diga, se me fue ahí. La humildad ante Elohim. El orgullo y la arrogancia llevan a la caída. Voy a decirlo otra vez. El orgullo y la arrogancia lleva a la caída. Debemos reconocer nuestra dependencia en Elohim. Mira, y esto es algo bien básico. Nosotros no podemos hacer nada si no es la voluntad de Elohim. Eso es así.
¿Ok? No se mueve una hoja si él no quiere. Exacto. Y nosotros no podemos tener un orgullo. Elohim me está usando. Eso no. Sí, yo no me atrevería. ¿Viste la unción que tuve en esa enseñanza? Sí, no, es que yo he escuchado eso. Yo también lo he escuchado, lamentablemente. Tú sabes, y eso es orgullo y arrogancia. Porque está diciendo, qué Como si unción yo fuera, tenía. exacto, como si dependiera de nosotros. Exacto. Y no depende de nosotros, es todo a través del Ruach HaKodesh, que es el espíritu mismo de Elohim, ¿ok? Que nos guía, ¿ok? Y siempre debemos de pedir la guianza de Elohim. Entonces, no podemos ser orgullosos ni arrogantes, porque les digo, hermanos, amados, que vamos a caer de cara, ¿ok? Tarde o temprano va a suceder. Vamos a seguir. La esperanza en la restauración. Elohim puede traer renovación incluso después de tiempos difíciles, y eso es verdad. ¿Ok? Justicia y responsabilidad. Somos responsables de nuestras acciones. Voy a decir eso otra vez. Somos responsables de nuestras acciones y debemos vivir en justicia. Esto es importante. ¿Ok? Porque la cuestión es que cada decisión que nosotros tenemos tiene una reacción, sea positiva o negativa. ¿Ok? Y somos responsables para nuestras acciones. Ahí lo dice, mira lo que dice. Somos responsables de nuestras acciones. ¿Ok? So tenemos, ¿cómo es que evitamos que hagamos una acción indebida? ¿No será que alineándonos con la Torah Y con Elohim. y con Elohim, tú sabes, podemos hacer mejores decisiones? ¿No será que conversando con Elohim, pidiendo guianza, ¿ok? Hagamos entonces decisiones correctas? ¿Ok? Estaba yo pensando ahora mismo que en Yeshua Sí, debemos ser imitadores de él, sí, sí, ¿verdad? Yo nunca vi a Yeshua, bueno, dentro de lo que uno lee, ¿verdad? Y estudia. sí, Yo nunca he visto a Yeshua decir, aquí vienen a morir por ustedes. exacto. No lo digo. No lo dijo ni lo insinuó tan siquiera. Así mismo. Él no se me llamó a él mismo el Mesías. Él pregunta a ustedes qué dicen que soy. Exacto, exacto. Ay, So, si somos imitadores de Yeshua, entonces hay que ver sí, cómo era Yeshua y exacto. hacer como él hacía. Fíjate, él decía, yo no hago nada si no es la voluntad del Padre. Ah, Exacto. eso es bien profundo. Sí, y es una forma de humillarse. Exacto, Incluso que él no tenía que hacerlo y él le lavó los pies a uno de sus discípulos. exacto. Y eso es un acto de humillación. Sí, right. Puede tener otros significados, lo que sea, pero humanamente, que una persona se arrodille delante de ti Sí, y te limpie los pies, que para ese tiempo los pies me imagino que estaban bastante sucios porque era en sandalias sí. y el polvo y todo eso, porque antes no había las calles que tenemos ahora. No había media porque no hay No había, exacto. ¿sabes? So, era un acto de humillación el que Sí, se bajara frente a ti y te lavara los pies. sí, sí, eso es cierto. So, Y, esa es la imagen que debemos de tener cuando somos líderes. sí, y es un acto de servir, Es un acto de servir ¿ok? también. Un acto de servir como un esclavo. Fíjate a dónde Exacto. bajó, ¿ok? Bajo. O sea que si esa es la imagen que tenemos de Yeshua, entonces, ¿por qué nosotros se nos suben los humos a la cabeza? No puede, no puede. O sea, ahí empezamos a flaquear, a hacer errores. Cuando el yo Sobresale. sobresale. Entonces, uno tiene, si uno es un líder, tiene que, lo primero que tiene que pensar en el bienestar de los que están en su congregación. Exactamente. Pero vamos a seguir Sí, porque sí. hay mucho. Sí, sí, ok. Seguimos entonces aquí con el último punto.
reconocer a Elohim como refugio y protección en medio de las inseguridades. Elohim es nuestro santuario. Ok, y eso es, entra la fe también ahí, porque si no tenemos fe, tenemos emuná, no, no estamos conscientes y right, aceptamos esto como una verdad, pues entonces no podemos decir que Elohim es nuestro santuario. Porque algún nivel de calma, de shalom, debe entrar en nuestro ser cuando reconocemos que Elohim es nuestro santuario. ¿Ok? So eso es inevitable aquí. Entonces, aquí mi esposa estaba haciendo Un screenshot un screenshot de eso. Entonces, aquí, fíjate lo que hacemos aquí. Llegamos a, vamos a ver, qué pasó, que no está cambiando. Llegamos al final de la Haftarah. ¿Ok? Y fíjate, tiene muchas cosas aquí. Es interesante cómo la Haftarah hace referencia a Faraón como un dragón, o un cocodrilo. Exacto. En la cual representa también uno de los dioses de Egipto. Sí, creo que era el dios Dagón. Sí, Creo que era el sí. del agua o algo así. Sí. So, right, tenemos que, por eso es que los sabios amarraron esta Haftarah con la Parashá Vairá. Okay. Porque hay un leve interconexión que se puede utilizar. Pues entonces ahí presentamos la Haftarah de esta semana. Esperamos que sea por lo menos un poquito una bendición poquita. Porque pues, no esperamos que todo el mundo capte la esencia de la Haftarah, pero sí oramos para que todo el mundo lo pueda captar. Y lo pueda entender más que todas las cosas. Sí. Por eso lo decimos en arroz habichuela. Sí. Y de una forma, pues, a veces jocosa y a veces bien sencillito para que lo puedan absorber. Eso es como una cremita que uno pone que la piel lo absorbe. Entonces, cuando tengan esa basecita, cuando el que esté dando la parasha, ahí pues compensa y siguen por ahí por abajo. Esta semana quiero decirle a todo el que nos escucha, Elimar va a estar dando la enseñanza de este Shabbat. ¿Okay? Así que vamos a orar mucho por ella para que el Señor la unja. Aunque yo sé que el Elohim la va a utilizar. ¿Okay? Yo estoy seguro. Lo que es para que le dé shalom. Oye, porque cuando uno está exponiendo la enseñanza, eso es una experiencia que pone los nervios a punta. Nosotros aquí, que estamos él y yo solos, a veces nos da de todo. Sí, eso es inevitable. Por eso es que también tenemos que orar para esas personas que exponen las enseñanzas. ¿Okay? Porque no es un trabajo fácil, te lo digo. No es fácil. También seguimos orando por nuestro more, Pastor Walter Agosto, que está recuperando. En recuperación de una operación en las cervicales. Que Baruch Hashem, todo salió bien. Todo salió bien, él se ve muy bien, hablando, ya está por Facebook por ahí. Cuando se supone que esté descansando, pastor. Y eso lo hace Elohim. Fíjate estas cosas las hace nuestro Elohim. Fíjense lo que hace la confianza en Elohim. Restaura no solamente a uno espiritualmente, no solamente en circunstancias de adversidad, también restaura el cuerpo. Exactamente. ¿Okay? So, la restauración de Elohim no es simplemente una cosa, son varias cosas. Entonces, es ahí donde está el mensaje principal. ¿Okay? Entonces, quiero saludar también a todos, a Catedral en Dallas, a Pastor Pedro y Ernit, a Pastor Johnny y Hilda, a Rico y Yolanda, a Gabriel y Linel,
a Rafi, More Rafi y su familia completa, a todos los pastores que están haciendo la transición de el Shabbat, que es el primer paso para entender y, y hacer las cosas como Elohim lo pidió. ¿Okay? A todas esas personas preciosas que nos escuchan, pues entonces quiero saludarlos también. Y tienen una cosa adicional para hacer. Y sí, Un beso a todos, los amamos y shalom.